noches a todos y bienvenidos un día más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los principales protagonistas para que nos cuenten de primera mano cómo ha ido este fin de semana. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Pasaremos las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia. Contaremos con Juanjo Jerez, jugador de pádel y entrenador de la Level Padel Academy, para hablar sobre el título de Almería en el Campeonato de Andalucía y sobre todo el papel de la academia. Contaremos también con Julián Vázquez, periodista deportivo, para hablar sobre la situación de Inagrup Elegido Futsal de cara a estas dos finales que restan de temporada y analizaremos la previa y resultados de los principales equipos de la provincia. El Ejido presentó esta misma mañana una nueva edición de la Media Maratón Ciudad de las Hortalizas que se celebra este domingo y que reúne a miles de ejidenses. Es una prueba que se ha consolidado en el calendario, ya no solo de la provincia de Almería, sino de todo el circuito andaluz. La vamos a desarrollar los próximos 9 y 10 de mayo, sábado para las categorías más pequeñas, los más pequeñines, y el domingo ya para nuestra prueba de la media maratón. Como novedad, este año hay un par de cambios, el cambio de fecha y también el cambio de hora. Vamos a salir a las 9 de la mañana para esos 21 kilómetros y también para los 5 kilómetros y los 10 kilómetros y medio en esas carreras de promoción. Con eso pues evitamos también el calor. Hacemos que nuestros corredores puedan disfrutar de la prueba con un poquito menos de calor. Bueno, pues como decía, las inscripciones van a estar abiertas hasta el jueves 7 de mayo a las 12 de la mañana, pero como también decía, pues estamos a punto de agotar dorsales. De hecho, la distancia de 10 kilómetros y medio esta mañana ya se había agotado, y de 5 kilómetros y media maratón, pues entre una y otra pueden quedar unos 20 dorsales como mucho. Así que bueno, el alcalde, de cara al año que viene, pues tendremos que volver a ampliar inscripciones. Yo creo que una de las cosas que ha dado lugar a una mayor participación, como bien decía el alcalde, el nuevo circuito, ese nuevo recorrido, una demanda también de los corredores que querían solamente una vuelta, y como también ha dicho el alcalde, el año pasado con mucho esfuerzo, mucho darle vuelta, con mucha colaboración, por supuesto, de policía, de protección civil, para que sea todo seguro, pues lo conseguimos, y creo que muestra de eso es, bueno, que casi que tenemos dorsales agotados. Israel Rodríguez, el técnico de Unicaja Costa de Almería, habló tras sellar su renovación con el conjunto Rador sobre lo que espera para la próxima temporada. Muy contento, la verdad, contento de que en este caso el club confía en mí para, pues bueno, para intentar cambiar un poquito lo que ha sido esta temporada y lo que viene siendo las últimas, ¿no? Que como todos sabemos, el equipo no ha estado donde creo que se merece, que es en las primeras posiciones, y bueno, un poco es mi idea, ¿no? El intentar volver a ser el Unicaja que ha sido siempre, el Unicaja que conoce todo el mundo aquí en Almería y que yo conozco, ¿no? Y cuando he jugado aquí y cuando incluso era más pequeño lo veía casi por la tele, ¿no? El Unicaja de las grandes ocasiones. Y bueno, ya te digo, agradecido al club por darme la confianza y sobre todo pensando ya en ese trabajo del año que viene, ¿no? Bueno, busco un equilibrio, ¿no? Lo que buscan todos los entrenadores, ¿no? Equilibrio de todo, ¿no? El saque, reacción, un equipo que saque bien, es importantísimo. Este año sí que hemos tenido gran parte del año problemas ahí en el saque. Y bueno, ya te digo, un equipo joven, con ganas de entrenar, de venir a Almería los chicos que vengan a darlo todo. Y bueno, esa es un poco la idea, ¿no? Que el que venga aquí venga con la misión de dar el máximo y de volver a Unicaja Almería donde se merece. Almería impulsa una escuela de familias para fomentar el bienestar emocional a través del deporte. El programa se articula en 4 grandes ejes. Por un lado, la formación integral de nuestros hijos, niños, adolescentes. Por otro, la promoción de la convivencia, el civismo y la educación en valores, la comunicación dentro del entorno familiar, la construcción de vínculos sólidos, la gestión emocional y las variables psicológicas que influyen en el proceso formativo.
Y este proyecto no sería posible sin la grandísima colaboración de FAPACE, a los cuales estoy absolutamente agradecido, porque compartimos la visión de que la educación es una responsabilidad compartida. Este programa lo empezamos el próximo 13 de mayo. Invito a todos los almerienses, no solamente padres, madres, medios de comunicación, a las 6 de la tarde una primera charla que la haremos en el espacio Alma con Guillermo. Y a partir de ahí serán los propios centros educativos, a través de FAPACE, que no soliciten que en 6 talleres diferentes, que ahora explicarán ellos, 6 talleres diferentes pueda ir el psicólogo a formar a esas familias, a esos padres, con ese objetivo que es la educación integral. Pues desde nuestra área, del área de Ciudad Activa y de Patronato, queremos animar a los padres y madres a participar activamente en esta iniciativa, porque educar no es solo enseñar, es también comprender, es escuchar y acompañar. Ofrecer herramientas útiles para favorecer ese bienestar emocional es invertir en futuro. Estamos contentos pues de poder acompañar a las familias con formación, con orientación y espacios donde podamos aprender juntas. Este convenio nos abre una puerta más para hacerlo de la mano del Ayuntamiento de Almería y en un ámbito tan necesario como es el deporte, los hábitos saludables y la educación en valores, que tanta falta en estos días nos está haciendo. Sergio Arribas, mediapunta madrileño de la Unión Deportiva Almería, alcanzó en el partido ante el Granada los 24 goles en las 27 jornadas de la Liga Hypermotion. El 11 de la Almería está de escándalo y está haciendo una temporada fantástica. Su nombre sonará con mucha fuerza cuando acabe la temporada y se abra el mercado de fichajes este verano. El Almería se frota las manos porque el jugador que llegó a la Almería del Real Madrid protagonizará otro de los traspasos sonados en la UDA, aunque recordar que el club madridista se llevará un pellizco de la operación porque así lo pactaron ambos clubes. Sergio Arribas está de moda. El Pichichi de la segunda división ha sido protagonista también en el larguero de la cadena SER, después de sus 3 goles el domingo por la tarde en el nuevo Estadio de los Cármenes ante el Granada de Pacheta. El futbolista rojiblanco, como siempre, se mostró muy sincero. Y finalizamos hablando de Guillermo Martínez, el entrenador de Inagrup Elegido Futsal, que habló en rueda de prensa después de la victoria jidense ante Melistar. Que no hay rival fácil. Y yo lo dije en la previa. Un equipo que no iba a encajar goles hoy prácticamente. Iba a ser un resultado muy cortito. Era el partido que esperábamos. Sabemos que lo primero era encajar muy poco, porque ellos iban a encajar poco, porque son realmente buenos en defensa, son disciplinados, tienen muchísima voluntad defensiva y por eso llevan los goles que llevan en contra. Otra cosa es que estén teniendo problemas en la parte de finalización y que sinceramente creo que es una cosa mental, más mental de dinámica que por talento, porque el talento lo tienen. Es un equipo que estaba preparado para venir aquí y ganar, y había que hacer un gran partido, más que un gran partido, un partido muy inteligente y un partido sólido, y creo que es lo que hemos hecho y súper contento y felicidad al equipo porque hemos hecho lo que tocaba. No, el objetivo es subir a primera, eso no lo rehuyo y eso no está hecho. Entonces el objetivo, evidentemente tenemos que estar muy contentos porque estamos ahí hasta el final y solo lo podemos decir 2 equipos ahora mismo. Creo que tiene muchísimo mérito, creo que hay que estar muy orgullosos del trabajo, pero lo que ha pasado en las 28 jornadas anteriores no cuenta, no vale para nada ahora mismo. Lo único que cuenta es descansar esta noche y mañana empezar a preparar otro partido sin mirar absolutamente nada más allá que otro partido más, otra final más, el sábado que viene en Móstoles, y no hay mucho más, no cambia nada, no cambia absolutamente nada, el camino es el mismo y súper enfocados en preparar otro partido, otra final. De playoff ni hablamos, ¿no? Bueno, evidentemente es una alternativa que hay para el objetivo de subir si no consigues el primer camino, que es el que estamos buscando. Y evidentemente pues sabemos que hay ahí una vía alternativa, pero de verdad que no suena tópico, no estoy mirando más allá de Móstoles. O sea, es que no, me da igual, no miro el final de temporada, no miro el final de liga, miro lo que pase el lunes, lo que pase el martes. Para mí no son 2 partidos, para mí son 2 semanas. Y en 2 semanas pueden pasar muchísimas cosas, no solo en los partidos, también entrenando. Yo entiendo, ¿no?, que está el olor ese de que queda muy poquito, pero para mí queda mucho y hay que estar muy, muy concentrados en lo que toca. Y ahora, lo que toca ahora es recuperar bien. Y después de repasar las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia, vamos ahora a hablar de pádel. Y es que hay un equipo almeriense que ha conseguido hacer historia y conseguir un resultado muy bueno en el campeonato por equipos de Andalucía de primera categoría, en la categoría de absoluto. Y hoy tenemos con nosotros a un jugador que es parte del equipo y también forma parte del Level Padel Academy, la academia de referencia del pádel almeriense, como lo es Juanjo Jerez. Muy buenas, Juanjo.
Buenas tardes. Primero que nada, quiero que nos hables de ese torneo que habéis disputado con ese equipo del CD Roquetas de Mar, donde se ha conseguido un resultado que, como ya he comentado, es histórico para la provincia. Pues sí, la verdad que nosotros llevamos con el equipo bastantes años y, y es de los torneos por equipos más importantes que hay. Bueno, realmente a nivel andaluz es el torneo más importante por equipo. Y durante muchos años hemos estado ascendiendo en categorías para poder llegar, porque el torneo de este fin de semana pasado ha sido de primera categoría. El equipo empezó en tercera, poco a poco fuimos subiendo a segunda y llevamos unos cuantos años manteniéndolo en primera. Y es verdad que estos 2 últimos años atrás, pues habíamos llegado a la final, que ya es un logro bastante grande, porque un equipo de Almería nunca había estado en esa categoría y, vamos, tampoco nos esperábamos llegar a la final. Y este año, pues bueno, íbamos con la expectativa como otros años atrás, pues pasárnoslo bien, que es lo que al final buscamos. Y llegamos a meternos en la final. Y ante la sorpresa realmente de todos, pues conseguimos ganar. Esto es una muestra de que el deporte aquí en Almería, del pádel concretamente, sigue subiendo cada año de nivel y que podemos empezar a soñar con hacer buenos resultados también a nivel andaluz. Hombre, la verdad que poco a poco se van viendo, sobre todo los jóvenes, mucho nivel. El problema que, bueno, aquí en Almería siempre hemos estado un poco cohibidos, muchos de los jugadores que tenían un futuro pues se han estado yendo y eso, pero bueno, ahora poco a poco la verdad que estamos consiguiendo cosas importantes. ¿Qué dirías, Juanjo, qué es lo que le falta aquí a Almería para seguir cosechando éxitos? ¿Es una cuestión de tiempo, de que pues, los jugadores jóvenes sigan con las academias y sigan progresando, o le falta algo más a Almería para seguir produciendo buenos jugadores? No, yo creo que al final que las cosas, y realmente gracias también a la llegada de la academia, se está consiguiendo que mucha más gente joven se aficione al pádel y más que nada no solo a jugar, sino al tema de competir, a ser un poquito ambicioso. Y poco a poco encontrar eso que antes se faltaba, que era que un jugador destacase y tuviese que irse a otra provincia, por ejemplo, para intentar subir su nivel. Y ahora, bueno, ahora es verdad que hay bastantes jugadores jóvenes que tienen muy buen nivel y que no va a hacer falta, yo creo, que se vayan a otro sitio para seguir subiendo el nivel. Muy importante, como hablamos, el papel de la academia y también el papel vuestro a nivel individual, el que sois pues algunos de los mejores jugadores de la provincia y que seáis parte un poco de guiar el camino a la gente que quizás está empezando a competir, también es importante de cara al futuro de esos jugadores. Claro, efectivamente, nosotros aquí también en la academia, tanto Francis como Rubén, pues somos jugadores que hemos competido, ya te digo, por ejemplo, el título llevábamos con el equipo, no sé si 8 años, y antes de eso individualmente todos hemos competido, hemos estado mucho tiempo, entonces lo que buscamos es transmitir digamos, al alumno, a los jóvenes y a los que no son tan jóvenes, pero bueno, que tienen ganas de competir, pues intentar transmitirles un poquito de nuestros conocimientos, de lo que durante años hemos estado poniendo en práctica. También importante, como comentábamos, esta academia, ¿qué crees que le puede aportar a la provincia el tener una metodología de entrenamiento diferente y sobre todo la posibilidad de lo que comentas tú, no tener que irse fuera? ¿Qué puede significar esto para la gente que quizá pues antes no ha tenido esa oportunidad y ahora sí lo van a tener? Pues yo la verdad, mira, siempre me pongo a mí de ejemplo que yo empecé tarde, pero joven realmente, con 14, 15 años a jugar al pádel y digamos la metodología que hay en la academia en otros sitios sí se ponía en práctica, pero aquí en Almería nunca había llegado, que son los entrenamientos que aquí tenemos, que son entrenamientos de 4, que al final realmente yo he entrenado toda la vida individuales y aquí era un poco digamos, todo el mundo. Si daba clases, al final dábamos clases individuales. Entonces, el complemento, no digo dejar de lado, digamos, las clases particulares, que realmente es lo muy importante, pero el complemento de poner en práctica técnicamente y tácticamente lo que tú en un partido realmente vas a usar, nunca se había llegado a plantear en una academia ni en unas clases. Y yo creo que eso es un poco lo que a los alumnos también le engancha de la academia, el ver las situaciones, que aquí tenemos en la academia situaciones de partido, cada semana se ven tácticas, también golpes diferentes y yo creo que un poco eso es la metodología innovadora que ha llegado aquí.
¿Cómo estructuráis los entrenamientos? Porque habitualmente lo que decías tú, en esas casas particulares, pues era ir a dar carro de bolas y mucha bola, pero vosotros en la academia sí que tenéis, pues cada semana, independientemente del grupo que sea, un trabajo específico que se va cambiando cada semana y algo que hace también pues que se mejore el completo del jugador de pádel. Claro, exacto. Al final, cuando tú llegabas a una clase particular, lo que veía era, bueno, pues la técnica, vamos, es innegable que hace falta mejorarla, pero también un poco el cómo ponerla en práctica y cómo la vas a utilizar. Y tanto tú, José, como yo, que hemos jugado contra muchísima gente, hemos visto gente que técnicamente no tiene un gran nivel, pero ganan a personas con una técnica bastante superior, y eso al final es lo que hace un poco la táctica en el juego, y es un poco lo que se busca. Situaciones diferentes, situaciones que te vas a encontrar durante un partido, cómo gestionarlas. Al final yo creo que eso es lo que hace que un jugador destaque sobre otro. ¿Hacéis algún tipo de variación con respecto a las épocas del año? Porque recuerdo a Rubén, por ejemplo, pues enseñar el tema del verano con la pelota que suele salir más propicia quizás para los pegadores, y él pues trataba de enseñar un poco qué hacer cuando te enfrentas a un pegador, o en el caso de tú ser el pegador, cómo tratar de maximizar tus oportunidades. ¿Qué diferencias crees que hay entre esos entrenamientos de quizá invierno, donde la pelota sale menos, a referencia con verano? Claro, al final hay gente que cuando empieza en el pádel pues no tiene esas cosas en cuenta, y es una de las cosas más importantes. Parece realmente algo que no se le da mucho hincapié, pero no se juega igual en esta época ahora mismo que hace 3 meses, que en diciembre. Entonces, al final tienes que intentar que tus alumnos pues tengan un poco de conciencia sobre eso, y que en verano, por ejemplo, la bola sale más, entonces intentar usar unas estrategias, unas tácticas diferentes, como no sea tirar globo tan rápido, sino aguantar un poquito. En invierno practicar, trabajar un poquito el globo más, usarlo más, ya que no es tan fácil que un jugador le pueda pegar. Quiero preguntarte también un poco con respecto a los grupos de entrenamiento, porque tenéis desde gente que compite ya pues en altos niveles, gente que está empezando, gente intermedia. ¿Qué diferencias hay entre los diferentes grupos de trabajo? ¿Qué diferencias apreciáis entre ellos? Bueno, al final, digamos, al estar 4 en las clases, todo va a ser muy dinámico, ya sean de más nivel o de menos nivel. Pero sí que es verdad que bueno, la academia funciona tanto con unos como con otros. Este año, por ejemplo, que hay gente de iniciación, pues al final lo basan los entrenamientos dentro de la metodología y dentro de, digamos, de los ejercicios que toquen esa semana, se adaptan a esa gente. Y la gente de más nivel, siempre hay cosas que le puedes enseñar. Ya te hablamos tanto, por ejemplo, una semana de que toca hacer bandeja para alguien de iniciación, va a ser algo nuevo. Y bueno, a alguien de competición le puedes añadir, le puedes meter víbora, le puedes meter diferentes objetivos que haces con esa víbora, donde tirarla y bastantes cosas. ¿Qué es lo que comentan los alumnos que les gustan más cuando salís de clase y, bueno, siempre preguntáis un poquito para ese feedback? ¿Qué es lo que os dice la gente que le gusta más sobre esta academia? Bueno, pues al final la gente, yo creo que lo que hace y lo que se está viendo es que entre ellos hay muy buen ambiente. Esto ha generado que haya un movimiento gigante aquí en Almería en cuanto a gente que quiere competir. Entonces siempre entre ellos, claro, al ser grupo de 4, pues está un poco las ganas de querer ganarse, el pique sano entre ellos, que al final es lo que sigue motivándolos poco a poco a seguir viniendo. También esta academia te da las herramientas para afrontar tanto a nivel competitivo como también a nivel de mejorar tú mismo, el que te dé la oportunidad de decir, bueno, pues la gente que quiere competir puede competir y aplicar la metodología que se hace en competición, y la gente que por el contrario pues le gusta jugar solo y entrenar para mejorar, también encuentra cabida en esta academia. Claro, exacto. Al final hay diversos grupos y de todo tipo de jugadores. Entonces, si quieres venir a pasártelo bien, te lo vas a pasar bien, porque las clases son súper dinámicas, estás todo el rato tanto golpeando como sin parar. Y gente que quiere algo más allá, que quiere llegar a competir, que se está consiguiendo. Hay varios grupos de competición, de gente joven, y para ellos también, al final, que se vean que vean algo diferente en el pádel, que no solamente meter la bola.
Bueno, Juanjo, pues quería darte las gracias por dedicarnos este ratito y hablarnos un poquito sobre la academia, sobre ese gran resultado que habéis conseguido con el equipo y desearos pues también, tanto a ti como a la Francia y a Rubén, mucha suerte en lo que resta de la academia y que ojalá pues dentro de poquito sigan saliendo grandes nombres del pádel almeriense. Esperemos. Muchas gracias, José, a ti. Nos vemos. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto del camino para irnos a la publicidad, pero no se vayan porque estaremos de vuelta en pocos minutos. Y después de este paso por la publicidad pasamos ahora a hablar de INAClub Elegido Futsal, que tenía este fin de semana un partido clave de cara a las dos finales que le restan ya para ver si se consigue el ascenso directo o si por el contrario hay que pasar por el playoff. Para hablar sobre el partido y un poco lo que resta de final de temporada tenemos con nosotros a Julián Vázquez, la voz de Elegido Futsal. Muy buena, Julián. Hola, muy buenas, José, ¿qué tal? Primero que nada preguntarte qué te pareció el partido este fin de semana ante Melistar, que terminó con victoria por 3-1 para el equipo de Guillermo Martínez. Se hicieron los deberes como estaba predispuesto, trabajado. Hay que ganar y esperar. Sin duda no cabía otro. Partido bien planteado. Hay unos momentos de altibajos porque Melistar se está jugando el descenso. Pero bueno, al final el Ejido hizo su trabajo, que era ganar y esperar el milagro que se diera el domingo en la matinal, que no se dio. Estuvo cerca de darse, ¿no? Porque en esa segunda parte entre Guanapís y Málaga, el conjunto malagueño llegó a estar por delante, pero finalmente Guanapís es mucho Guanapís y terminó llevándose la victoria. La verdad es que sí, hizo el conjunto de Tete, que también se está jugando el posicionamiento en la tabla, ser tercero le da condición de pista en la vuelta, en el playoff, y ahí yo estaba ilusionado viendo el partido, y digo, vamos a hacer la machada, vamos a llegar. Pero no, al final los de Tete no tienen la pegada que tiene Ejido, no tienen la pegada que tiene Guanapís que está hecho como Ejido a base de creación, contundencia, iba a decir a base de dinero, ¿no? Pero tampoco es el caso. Está hecho a conciencia de jugadores para el ascenso, y tanto Guanapís como INAClub pues nos van a llevar a las dos últimas jornadas, unos dependiendo de sí mismos y otros dependiendo de sí mismos y esperando el milagro. Volviendo un poquito a hablar del partido de Ejido, quería preguntar también por Melistar, porque sin duda es un rival trampa, así lo ha catalogado también Guillermo Martínez, y se pudo ver que es un equipo bastante mejor de lo que refleja la clasificación. Sí, Melistar empezó dubitativo, tuvo un cambio de entrenador, al cambiar al entrenador cogió una dinámica que hubo un momento que estaban soñando con el playoff, pero dos resultados malos lo volvieron a meter en la zona de abajo, y ahora para mí, fíjate lo que creo, que va a ser ejecutor del ascenso. Yo sigo pensando que INAClub va a subir con este equipo trampa. Te digo por qué. Porque el miércoles tiene que jugar un partido atrasado con el Gasifred, con Ibiza, que en teoría lo perdería, pero vamos a ver que gane. Y se la jugaría al sábado contra el Guanapix para quedarse en segunda. Ese es el objetivo. No dudemos que también Ejido va a Móstoles, que va a ser complicado, pero volviendo al partido, lo dije en la transmisión que dimos en la media 24 horas, bien plantado, bien jugado el equipo de Jorge Barroso, y es un equipo que prácticamente es trampa, como tú bien dices, y como bien dijo Guillermo, porque no le perdió la cara. INAClub llegaba, no conseguía batir a Gonzalo, con el 2-0 parece ser que se llegó tranquilamente al descanso, pero faltando 7 marcó Joaquín el 2-1, y ahí entraron un poquito las dudas del nerviosismo de, tú sabes lo que es fútbol sala, que tú te gusta verlo, llegar a marcar el 2-1 a falta de 7 era un mundo. Lo que pasa que, bueno, se la jugó Melistar para intentar sacar algo positivo en el Ejido, y Jesús una vez más, pues esta vez, fíjate, acertó hasta de su portería. ¿Qué dirías que es lo que le ha faltado al conjunto melillense este año? ¿Qué no ha terminado de cuajar para que estén pues jugándose el descenso a falta de 2 partidos, siendo un equipo que a priori pues podía estar para estar ya salvado con bastante más holgura? Pues lo que te he dicho, tuvo problemas con Tomás de Dios, una diferencia con algunos jugadores, al final hicieron el ikiwake, como se dice en el judo, por unos para otros, o el Salomón, ¿no? Hicieron una partición salomónica, echaron a los 2 jugadores y al poco tiempo echaron a Tomás de Dios. Ahí estuvo un poco renqueante, sí que Barroso consiguió meter al equipo en dinámica, pero 2 derrotas consecutivas inesperadas pues hicieron que los de atrás ganaran y lo han metido en esa dinámica, porque luego se ha pegado 4 partidos sin ganar. Eso es lo que ha arrastrado ahí.
pero yo creo que se van a salvar, yo creo que van a hacer la machada el sábado ante el Guanapí, te lo sigo diciendo una semana más, aunque muchos me traten de loco, pero yo creo que el Ejido va a depender de sí mismo. Volviendo a hablar un poco en clave elegido, quería preguntarte cómo de importante consideras que fue reponerse de golpe ante Colo-Colo en Málaga con ese partido que terminó con ventaja para el equipo ejidense, 4-3, 3-4, que se jugó allí en Málaga. ¿Cuánta importancia crees que puede tener ese partido de cara a final de temporada? Porque de haberlo perdido seguramente hubiese sido el adiós a la temporada y venir después de un resultado contra Colo-Colo, que también fue una gran sorpresa. ¿Qué importancia tanto mental como competitiva crees que tuvo ese partido? Ahí la clave, tú lo acabas de decir, la clave mental que trabajara Guillermo con los jugadores. El Colo-Colo lo trataron como un traspiés, vamos a dejarle así, como decía Guillermo, un traspiés no era esperado. Para mí, la verdad es que más que traspiés fue un pequeño fracaso porque tú dependías de ti mismo ya con el resultado que se había dado. Pero al final pierdes contra el Colo-Colo, vas a Málaga, trabajas concienzudamente toda la semana para darle la vuelta a esa situación, consigues darle la vuelta, te plantas en Málaga, ganas bien ganado y al final el revertir esa situación contra lo del Colo ha sido una semana muy de trabajo mental, la verdad, más que física en la pista, ha sido mental, autoconvencer a los jugadores que se volvía a poder, o se vuelve a poder, ¿no? Pero esta semana, José, tenemos hay que reivindicar todo esto, porque si en Móstoles no se consiguen los 3 puntos, lo que estamos hablando del trabajo tras esa derrota de Colo-Colo, dar la vuelta en Málaga, no sirve para nada, porque automáticamente si tú no ganas en Móstoles, el ascenso se lo has dado ya directo a Guanapix. Comentabas hace unos segundos, al igual también que Guillermo, que el equipo supo jugar el partido que tocaba, un partido muy inteligente, y es algo que hemos visto durante toda la temporada. Guillermo comentaba que todos los partidos, pues había unos que le demandaban más ritmo, otros que le demandaban jugar de X manera. Pero creo que estaremos de acuerdo que el Ejido ha sabido, sobre todo, adaptarse muy bien a cada rival, y eso es algo que también le da bastante mérito al trabajo de Guillermo y que consigue pues que esos partidos que son muy complicados pues terminen saliendo de cara el hecho de no depender solo de que el plan A vaya bien, ¿no? Es que es una de las cosas que trabaja semanalmente, ¿no? El diferenciar. Guillermo es un estudioso de esto, no vamos a descubrir lo que lo conocemos de sus equipos anteriores. Él es un estudioso. Y a cada equipo le tiene puesto un pequeño cono, ¿no? Por decirlo así. Este trabaja de esta manera, este presiona de tal manera, esta la sigue el balón de tal manera. La verdad es que luego eso en grupal, para el equipo suyo propio, lo lleva bien y lo lleva hasta el final. El partido de Colo-Colo, fíjate, volviendo al anterior, me decía que iba a ser muy complicado, de hecho lo fue, y este partido, como tú decías, de trampa, basaba la base de la contención para a ver cómo iban a aguantar los envites y las contras de Melistar, porque Melistar fue un equipo que tuvo muchísima posición del balón, la posición y la posesión del balón a lo largo de la pista, y la Gruz le dejaba mucha cancha. Entonces, a lo que tú acabas de decir es, a cada equipo, como te digo, le tiene su cono de trabajo, este presiona más, este juega de 5, todo lo tiene estudiado, y la verdad es que hasta el momento hay que decir que lo está llevando bien. Pena las dos derrotas con Guanapís. Una en casa, que podía ser esperada, no comprendida, y la que menos comprendo es cuando remontamos en Zaragoza aquel 0-4, nos ponemos empate a 4 y fallamos 2 dobles penaltis. Pero bueno, al final deporte es deporte, José. También quiero preguntarte un poco cómo crees que llega el equipo a esta parte final de temporada con solo 2 partidos restantes, tanto físicamente, porque ha sido un año también pues muy exigente, con también la Copa de por medio, y mentalmente, ¿cómo crees que afrontan el conjunto ejidense estos 2 partidos que restan? Pues yo creo que los va a afrontar con todas las ganas del mundo, puesto que esto, a diferencia del año pasado, ya sabías a falta de 2 que ibas a jugar el playoff. Esta, concienzudamente, la tienen que trabajar en la mentalización de que se puede conseguir. Y el trabajo que va a hacerle de estas 2 semanas, primero va a ser Móstoles. Hay que ganar, sí o sí. Y ahí, dependiendo de lo que pase en ese partido, como te digo, importante, de Melistar con Guanapix, que se juega 1 hora antes, sabremos si esa mentalidad va a llegar a final. O imagínate que llegue y Guanapix no gane y tú ganes, como podía haber sido esta semana, la mentalidad de saber aguantar el tirón en el último partido en el Ejido. La mentalidad va a ser fundamental. Hay que trabajar, hay que buscar psicólogos, más psicólogos. Esta semana va a ser de psicólogos, seguro.
También quiero preguntarte un poco con respecto a las diferencias del año pasado. Este año la plantilla es bastante más amplia, varios jugadores pues están teniendo muchos minutos, prácticamente todos, Guillermo los tiene muy enchufados a todos, puede ser también un factor diferencial, porque recordemos que el año pasado se llegó pues con jugadores muy cansados, por ejemplo con José arrastrando lesiones, con todos los 5 titulares, por así decirlo, entre muchísimas pinzas, con un Cola que también llegó muy justo al playoff, Nacho Gil. El fondo de armario que se ha conseguido este año también puede ser un factor definitivo que haga llegar al equipo en mejores condiciones. Este año el fondo de armario es potente. Ten en cuenta que viene enchufadísimo Rufino, Pope, este año tenemos más jugón todavía Cristian Rubio, han llegado los refuerzos de Barcelona y Jones que están dando contundencia en la zona de ala pivot, el de la cierre, tenemos a Nico Rosa, un capullito que el año pasado nos jodió bien hablando malamente, que este año lo tienes en tus filas, tenemos a un Jesús que está enchufadísimo, que ya encima, como dice anteriormente, mete hasta goles. Yo creo que la diferencia de ese fondo de armario es abismal, y luego que está trabajado muy bien el descanso y las rotaciones. Fíjate, el otro día hizo un cambio que no me lo esperaba, a la rusa, ¿no? Quitó 4 de golpe, hizo 2 rotaciones, quitando los 4 de pista. Yo creo que está también, Guillermo, dosificando un poquito más esta recta final de temporada de los 2 partidos, que esperemos que solo sean 2, si no, hay que meterse de lleno en el playoff. Y ahora mismo, el playoff, fíjate que vamos a jugar a Móstoles, y si terminara así la temporada, tendríamos que volver a jugar con Móstoles. Justamente quería preguntarte por eso. Guillermo volvió a repetir este fin de semana que el objetivo era el ascenso, pero ¿podríamos decir que sería un varapalo para el club el no conseguir el ascenso directo y tener que jugar este playoff? A ver, siendo realistas, el ascenso directo lo hemos perdido nosotros, porque lo tuvimos con el Colo-Colo, perdimos en casa y perdimos la opción de estar con 3 puntos de diferencia con Guanapix. Pero bueno, es que en ese abanico, algo así, ¿no?, de ascenso, entra o la vía directa o el playoff. Subir es el objetivo. ¿Que lo consigue de forma directa? Pues mejor. La verdad es que sería súper emocionante el último partido contra Leganés, tener el ascenso. ¿Que no? Pues ya sabe que tenemos que estar en el mes de, casi llegando a final de junio, metidos en el playoff. Pero bueno, yo creo que al final puede ser. ¿Qué podemos esperar del partido este fin de semana ante Móstoles, que es un equipo que está también en esa parte alta de la clasificación? ¿Qué crees que va a pasar ese fin de semana en la ciudad madrileña? Me pongo la mano porque es que fíjate, José, Móstoles tiene opción todavía de ser tercero. Si Móstoles le gana al Ejido y hay otros resultados en esta jornada que se le dan, puede llegar a ser tercero, con lo cual la condición de pista la tiene contra el Zambú, que es al mismo el que estaría en esa quinta posición, cambiándola con él. Así que Móstoles se la juega sí o sí. Lo que pasa es que hay que ganar nosotros, y ya Móstoles que haga los deberes en la última jornada como pueda. Porque justamente el partido va a ser muy difícil. El primer partido entre ambos equipos terminó con victoria contundente para el Ejido por 6-2, pero imagino que Móstoles llega en otro momento donde también se juega más y que parece que no va a ser tan fácil el partido. Fíjate que el otro día hablaba con el entrenador de Avanza. Avanza Futsal le mete 6-2 a Móstoles, y la semana anterior le mete Móstoles 8 y porque no quiso meterle más. Fíjate lo que son las... Es que Móstoles, la pista de Móstoles es una pista que mide 40 por 20, pero las gradas están encima de la pista, prácticamente hay 1,5 metros entre la grada y la línea de banquillos. Es mucha la presión. El futsal en Móstoles siempre estuvo muy marcado. Este año se ha vuelto a reenganchar la gente. Ten en cuenta que este equipo es recién ascendido de Segunda B, pero en todas las jornadas, en las 28 que llevamos, nunca ha salido de los 4 primeros. Con lo cual el conjunto de Tino va a ser un equipo muy, muy, muy rocoso, muy, muy peligroso. Justamente sobre la media también te quiero preguntar, ¿cómo estás viendo el pabellón de Ejido en estos últimos encuentros, donde la afición ha jugado también un papel importante y va a ser también crucial de cara a ese último partido que se va a jugar en casa, y en caso de tener que jugar el playoff también va a tener un gran papel? El número 6, como se dice en el argot del fútbol sala, ¿no? Un pabellón que cada semana atrae más público. No hay sitio muchas veces. Fíjate, ahora vemos la imagen ahí puesta que tenemos, ¿no? Tenemos a la gente que el propio compañero Alejandro le tenía que decir a la gente, por favor sentaros que no podemos transmitir el partido en sí. Es con la emoción, cómo se llena el pabellón, en las vistas generales se ve, tú eres aficionado, ¿no? Sueles ir, lo ves desde tu zona, gente de pie, por detrás de la portería donde se accede a la grada, también gente de pie. O sea que yo creo que se le ha quedado chico, incluso abriendo las laterales como se abren,
Es espectacular el ambiente que se está viviendo en el Ejido, y más si llegamos a esa última jornada con opción de. Bueno, Julián, pues quería darte las gracias por venir un ratito con nosotros a hablar sobre el Ejido Futsal y ojalá pues que la siguiente vez que nos veamos sea celebrando ese ascenso directo o el playoff, sufriéndolo y disfrutándolo, ojalá que también. Bueno, yo por el bien de todos, que subamos directamente el 16 de mayo. Después de hablar de Inaldup Ejido Futsal, nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero enseguida estaremos de vuelta para hablar sobre la previa y resultados de los principales equipos de la provincia. Comenzamos el repaso de los principales equipos de la provincia hablando de la Unión Deportiva Almería, que está disputando en este mismo momento un partido clave de cara a las opciones de ascenso ante un rival muy complicado como lo es el Mirandés, que sí que es cierto que por situación clasificatoria puede parecer un partido a priori asequible para el conjunto indálico. Hay que tener mucho cuidado con la buena racha que está atravesando el conjunto del Mirandés. El Mirandés, que viene en esa racha de los últimos 7 partidos, ha ganado 3, ha empatado 3 y ha perdido solo uno de ellos, siendo además este partido ante el Depor en Riazor, un partido pues que prácticamente la totalidad de los equipos han perdido ante uno de los mejores equipos de la categoría, jugando además en Galicia, y que habla del buen momento de forma que atraviesa el conjunto de Miranda Ebro, que hay que tener mucho cuidado con él porque llega reenganchado a esa lucha por mantener la categoría, que era el principal objetivo que tenía. Sí que es cierto que hace unos meses estaba sufriendo bastante en cuanto a no conseguir sacar resultados y por tanto se quedó en esa parte baja de la temporada, pero parece que ha conseguido reencontrar sensaciones y sobre todo ser muy efectivos de cara a puerta. Son pues bastantes puntos los que ha conseguido en estas últimas 7 jornadas y el Almería va a tener que tener mucho cuidado porque también se está jugando mucho. Mirando el calendario, el hecho de jugar el lunes lo que te hace es que ya sabes lo que han hecho el resto de rivales con los que estás peleando por los objetivos, y mirando un poco la parte alta de la tabla, todos los equipos han conseguido ganar a excepción del Castellón, que ha sufrido una derrota ante el Córdoba. Por tanto, el Almería tiene que mantenerse en el mismo ritmo de puntos que han hecho todos sus rivales. Por tanto, es prácticamente obligatorio conseguir los 3 puntos para así recuperar esa posición de ascenso directo que ahora mismo tiene el Deportivo de La Coruña y tratar de meter presión a un Racing que parece que no va a bajar en ningún momento el alto nivel competitivo que está mostrando y que se postula claramente como el principal favorito para subir en primera posición de la Liga Hypermotion. Un partido que el Almería parte como favorito, obviamente, jugando en casa ante un equipo de la tabla, de la parte posterior de la tabla, perdón, con un Sergio Rivas que lleva entonado, con un Miguel de la Fuente que en entrevistas hemos visto esta semanas como está muy contento en Almería, también hablando un poco todo del tema de la afición. El recibimiento de los últimos partidos está siendo bastante bueno, el estadio pues está teniendo mayor afluencia y sin duda en esta recta final que quedan, las finales que le quedan a la Almería, va a ser muy importante que el campo esté a rebosar, como seguro que lo estará, aunque bueno, hay que tener en cuenta que siendo el lunes 8:30 de la tarde el partido se hace bastante complicado para el tema de los aficionados, que obviamente tendrán que ir a trabajar el martes, pero seguro que el conjunto indálico contará con un gran respaldo de cara a lo que va a ser ese partido ante el Mirandés. Por tanto, las cosas están claras, el Almería necesita sacar los 3 puntos, necesita pues ganar con la mayor cantidad de goles posibles de cara a ese posible gol a verás, porque hay que recordar que lo tiene perdido contra prácticamente todos los equipos de la parte alta de la clasificación. Por tanto, todo lo que resta de temporada tiene que ser victorias y cuantas más goles se consigan marcar, pues muchísimo mejor. Vamos ahora a escuchar las palabras de Rubi, que ha analizado en rueda de prensa ese partido ante el Mirandés. El equipo está de ánimo perfecto, es decir, el equipo ha llegado a un momento de la temporada donde nos estamos jugando todos los equipos y tiene muchas ganas de competir y de disfrutar de la situación. Más que tomarlo como una presión, estamos buscando que el jugador demuestre su nivel pues desde un punto de disfrute también, ¿no? Y sí, es verdad que bueno, que al final ahora hay que ir sacando los partidos porque es la única forma de, como mínimo, poder mantener la posición. Y bueno, es verdad que han ganado el Depor y el Racing, pero también ha perdido el Castellón, que es otro equipo que está ahí. Entre el Málaga y el Eibar se ha dejado puntos el Eibar. Todo cuenta, es decir, si tú sacas tu partido, siempre la jornada es muy positiva. Bueno, voy a esperar un rival muy correoso, que pelea hasta el final, que está haciendo las cosas muy bien y los resultados lo dicen. Los últimos 7 partidos ha perdido solo contra el Depor y que está peleando, como decíais, por salvar la categoría. Un grupo joven de chicos que juegan bien a fútbol y que creo que están muy bien dirigidos y que nos va a poner la dificultad, pues como todos los equipos estamos viendo que ponen dificultades todos a todos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros vamos a intentar tener un nivel muy alto para que ese nivel se pueda acabar imponiendo, y es verdad que tenemos que ganar y ellos también tienen que ganar, todos tenemos que ganar, pero tampoco nosotros lo enfocamos desde que es importantísimo, pero bueno, quedarán 4 partidos para los 2 equipos, pase lo que pase, seguirán pasando cosas.
Tras escuchar las palabras de Rubi, vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de otro deporte como lo es el balonmano. Y es que a pesar de que Cantera Sur no ha tenido jornada este fin de semana, ya conoce oficialmente los que serán sus rivales en esa fase final de playoff de ascenso, que le ha deparado una suerte pues bastante esquiva y que ha dejado un viaje muy largo del conjunto azulino, que tendrá que viajar hasta Pontevedra para hacer parte de ese grupo en el que buscará el ascenso a la División de Honor de Plata. Un resultado que va a ser pues de los peores, por no decir el peor que podía haber salido para este sorteo. Ya comentábamos hace un par de semanas con Diego, jugador de Cantera Sur, que era pues también importante ver a qué grupo quedaba encuadrado el conjunto de Carlos Peral, porque también pues en caso de jugar en Valencia era un desplazamiento más cercano, también pues los rivales del grupo iban a ser medianamente más asequibles, contando con que obviamente todos los equipos que están en esta fase final pues van a ser de los mejores de España, y es que ha caído en un grupo con el primer clasificado del grupo A, el primer clasificado del grupo B y el segundo clasificado del grupo C. Ya sabéis, como ustedes sabrán, los grupos se conforman por 2 ganadores de grupo y 2 subcampeones de grupo, y a Cantera Sur pues le ha tocado uno de los grupos más exigentes, como lo es el A y el B del norte de España. Además, ese viaje también va a ser muy complicado para los de Carlos Peral, tendrán que hacer pues estancia allí en Pontevedra y ojalá que volver con el mejor resultado posible. Esto nos depara una final de ese periodo de ascenso que va a ser muy competida. La suerte, como ya he comentado, pues ha sido totalmente esquiva para Cantera Sur, pero estamos muy seguros de que todo el conjunto azulino, que ya ha comenzado esa preparación también con Carlos Peral, todo el staff técnico, los jugadores van a dar lo mejor de sí para traerse un resultado favorable al elegido, y ojalá que podamos celebrar pues que le ha ido bien en esa fase de ascenso. Habrá que ver cómo gestiona también Carlos Peral toda esta situación, todo el tema de los lesionados. Por suerte, el último partido también de la fase regular terminó con victoria. Ya comentábamos que era un partido un pelín trampa, porque con todo ya decidido, con los sitios en la clasificación que no se iban a mover, y jugabas contra Cuchabán, que era un rival que te había ganado de forma pues bastante abultada en la primera vuelta. Había un poco ese factor de decir, hay que saber medir si vamos con todo por el partido, tratar de que no haya lesiones, coger sensaciones para el playoff, dar minutos, pero también tenías un poco esa sensación de querer vengarte después de un partido que fue muy negativo, el peor partido de toda la temporada de Cantera Sur, y había que ver con qué actitud salían los jugadores. También lo comentábamos con Diego, que una vez que la pelota y el árbitro pita y la pelota empieza a rodar, todos los jugadores quieren ganar, y eso fue lo que pasó el fin de semana, en el que pues, por suerte se pudo dar ambas partes positivas, la victoria, y que el equipo pues ha seguido sumando efectivos sin lesiones mayores que puedan afectar a esta fase de periodo de ascenso, que va a ser sin duda el objetivo principal que se marcó Cantera Sur. Por tanto, con la temporada prácticamente llegando a su fin, Cantera Sur ha conseguido el objetivo, que era jugar esa fase de ascenso, y ahora pues va a quedar pelear ante 3 grandes equipos tratando de conseguir ese ascenso a la División de Honor de Plata. Con esto vamos a poner punto y final al programa de hoy. Estaremos de vuelta la semana que viene analizando todo lo que dé de sí la jornada del deporte almeriense, y ojalá que sea de nuevo pues con la victoria de los principales equipos de la provincia y que cumplan todos sus objetivos. Muy buenas noches y nos vemos en 7 días.